Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Nuevamente continuamos con este curso online sobre nociones básicas de derecho laboral. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema 3 referente a principios del derecho laboral. Antes que nada, hablar de qué se entiende por principios, ¿no? Principio es toda aquella línea directriz que orienta sobre cómo debe aplicarse determinada normativa, ¿no? Los principios tienen la característica de que se constituyen en pilares, en fundamentos, en bases sobre cómo debe aplicarse determinada legislación, normativa y demás. Los principios tienen la ventaja de que llenan vacíos jurídicos, tienen la ventaja de que también dan soluciones a temas controversiales y demás, y nos ayudan a resolver problemáticas que se presentan en el día a día. Entonces, los principios de derecho laboral son principios sui generis, son principios que difieren un poco de otras materias, ¿no? Difieren esencialmente de otras materias. Entonces, vamos a ver de manera muy breve cuáles son los principios de derecho laboral. Primeramente, ¿qué se entiende por los principios generales de derecho laboral? El tratadista Alonso García nos señala que los principios son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de lo que pueden darse en otras ramas del derecho, ¿no? Eso es lo que decíamos, son líneas directrices, son postulados, ¿no? ¿Qué hacen? Inspiran el sentido de las normas laborales. Es decir, nos ayudan a dar un rumbo a la normativa laboral. Y estos criterios de los principios de derecho laboral son bastante diferentes a otras ramas del derecho, ¿no? Son bastante diferentes. El primer principio del cual quiero hablar es el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir este principio? Que las partes, tanto empleador como trabajador, deben cumplir sus obligaciones con honestidad, lealtad, dando lugar a la confianza recíproca, ¿no? Es esencial que exista buena fe en las partes, ¿no? Y la buena fe es cumplir lo que uno se compromete, ¿no? Con honestidad, con lealtad, con reciprocidad. El empleador, en el marco de este principio de buena fe, debe cumplir sus obligaciones de pagar el salario en el tiempo acordado, de dar vacaciones, dar aguinaldo, de cumplir la normativa laboral, ¿no? De dar condiciones de trabajo dignas, de dar un buen ambiente de trabajo, de dar condiciones de higiene y salud ocupacional. Y el trabajador, por su parte, debe cumplir los términos de su contrato con honestidad, integridad y lealtad. El trabajador también debe fidelidad a su empleador, ¿no? Le debe integridad en el cumplimiento de sus deberes, debe lealtad, debe obediencia, debe sujeción a su empleador. Entonces, las partes deben cumplir sus obligaciones en el marco de la buena fe. Luego tenemos este otro principio que es bastante importante, que es el de irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos laborales no pueden disponerse, están fuera del comercio, están fuera de la libre disposición del trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué se estableció este principio? Porque se deriva del carácter de orden público de la normativa laboral, ¿no? El derecho laboral es de orden público, contribuye a la paz social, entonces darle irrenunciabilidad es quitarle el comercio a los derechos laborales. Los derechos laborales no están sujetos de negociación, no están sujetos de disposición. Entonces, a diferencia de otras materias del derecho, ¿no? Como derecho civil, derecho comercial, en los cuales se puede renunciar a ciertos derechos, en materia laboral no se puede, ¿no? El Código Civil Boliviano, artículo 21, tenemos este artículo que nos dice que los derechos de la personalidad son inherentes al ser humano y se hallan fuera del comercio. Cualquier limitación a su libre ejercicio es nula cuando afecta al orden público o a las buenas costumbres.
En estricta relación a esto, artículo 4 de nuestra Ley General de Trabajo nos dice que los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables y se anula cualquier convención en contrario. Esto también concuerda con nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 48, que nos habla de la irrenunciabilidad, ¿no? Entonces, los derechos laborales son irrenunciables, indisponibles, y si existiera una convención en contrario, esa convención o ese acuerdo es nulo de pleno derecho. Luego tenemos el principio de igualdad. Este principio de igualdad fue proclamado ya en el Tratado de Versalles, que nos habla que tiene que haber igualdad en todo lo concerniente a la retribución, ¿no? Es decir, al pago de salarios, sin discriminación por edad, sexo, religión o ideología política, ¿no? Entonces, el principio de igualdad nos dice que todos son iguales ante la ley, que nadie puede sufrir un trato discriminatorio. También aplica al género, es decir, hombres o mujeres tienen que gozar el mismo salario en el mismo cargo, ¿no? Por las mismas funciones y demás, y no debería haber discriminaciones, tampoco por edad, por religión, por sexo, ideología política o cualquier otra índole, ¿no? La igualdad es que todos recibamos el mismo trato ante la ley. Luego el principio de no discriminación, que deriva del principio de igualdad, ¿no? Deriva de este principio de que todos somos iguales ante la ley. Y nuestra Constitución Política del Estado prohíbe en su artículo 14 toda forma de discriminación, fundada en razón de sexo, edad, religión, ideología política, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos el convenio 111 de la OIT, que nos aclara los alcances de este principio de no discriminación y dice que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. Es decir, este es el límite al principio de no discriminación, ¿ya? Cuando el cargo exige determinada competencia, determinada calificación técnica, determinada capacidad, entonces en este caso no se considera discriminación. Pero obviamente se parte del principio de que al ser todos iguales ante la ley, no podemos ser discriminados por ninguna causa o motivo. Luego tenemos un principio bastante importante en materia de derecho laboral, que es el principio protector, ¿no? Y este principio fundamental en el derecho de trabajo, ¿por qué nace? Nace porque los tratadistas en derecho laboral asumen que el trabajador es un sector débil frente a la clase empleadora, ¿no? La clase empleadora tiene recursos, tiene poder político, tiene dinero, ¿no? Tiene los medios de producción a su favor. Entonces, frente a eso, el trabajador está desfavorecido social y económicamente, que lo único que, con lo que cuenta es su capacidad, su fuerza de trabajo. Entonces, eso puede hacer que a veces se cometan ciertos excesos, ciertos abusos por parte del empleador. Entonces, el derecho laboral, a través del principio protector, trata de suplir esa desigualdad, protegiendo a este sector desfavorecido. Obviamente, ese principio no es absoluto, porque, porque en la realidad no necesariamente todo empleador está en una situación favorecida frente al empleador, ¿no? Porque un contexto como Bolivia, por ejemplo, no todo empleador es un gran empresario, ¿no? Tenemos microempresarios, tenemos emprendedores cuyos capitales son mínimos, entonces acá no podemos hablar necesariamente de un gran poder económico, ¿no? Entonces ahí ese principio no se aplica todo de manera estricta, ¿no? Pero sí se aplica cuando ya el empleador efectivamente es un ente que tiene poder económico, poder político, influencias. Entonces, en este caso, el principio protector aplica para proteger a ese sector desfavorecido. Entonces, este principio protector se expresa en 3 subreglas. ¿Cuáles son? La primera, indubio pro operario. Es decir, en caso de duda, se favorece al trabajador. Cuando hay una duda sobre la aplicación de una norma, se da preferencia a lo que favorece al trabajador, en caso de duda, ¿no?
Entonces, la duda, en todo caso, favorece al trabajador. El segundo principio es de la aplicación de la norma más favorable, ¿no? Cuando hay la interpretación de diversas normativas que hay en materia laboral, este principio nos dice que debe aplicarse aquella norma que es más favorable al trabajador, ¿no? Entonces, sobre un determinado asunto pueden existir diversas normas, ¿no? Diversas normas. Entonces, cuando hay diversas normas, se aplica la que es más favorable. Y el tercer principio es el de la condición más beneficiosa. Este principio nos dice que cuando hay una condición, ya sea pactada o establecida mediante ley a favor de un sector de los trabajadores, si posteriormente se elimina esa condición por mandato de la ley, debe respetarse la condición previamente preestablecida a favor del trabajador, siempre y cuando sea más beneficiosa, ¿no? Entonces, este es el principio protector. Y luego tenemos tres principios que también son importantes en derecho laboral. Primero es el principio de primacía de la realidad. Según este principio, prevalece la verdad material. Prevalece lo que ocurre en la realidad frente al documento formal que se haya suscrito. Entonces, en materia laboral no interesa el nomen juris o el nombre que las partes asignen al documento o al contrato. Prevalece lo que sucede en los hechos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué establece este principio? Porque muchas veces, ya sea de manera voluntaria o tal vez por falta de conocimiento, algunos empleadores suscriben contratos en el cual evidentemente existe una relación de trabajo, existe una subordinación y dependencia, pero suscriben un contrato bajo el ámbito civil o comercial. Entonces, este principio nos dice que prevalece lo que ocurre en la realidad. Entonces, si en la realidad ese trabajador percibe un salario, cumple una jornada, hay subordinación y dependencia, hay trabajo por cuenta ajena, entonces estamos ante un contrato de trabajo, así su nombre formal diga lo contrario. Ese principio de inversión de la prueba nos dice, nos orienta que se da preferencia, es decir, la carga de la prueba la tiene el empleador, ¿no? Y es el empleador el que tiene que desvirtuar los hechos, los argumentos vertidos por un trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué se establece este principio de inversión de la prueba? Porque se supone que el trabajador, el empleador es el que tiene en su poder los documentos, ¿no? Es el tenedor legal de los documentos. El empleador es el que tiene o debería tener en orden la documentación de la empresa, consistente en boletas de pago, planillas, registros contables, etcétera, ¿no? Entonces, él es el que genera la documentación y el que tiene en su poder la documentación. Por eso se establece este principio de inversión de la prueba, que es el empleador quien tiene que presentar los elementos que desvirtúen los argumentos vertidos por el trabajador, ¿no? Y finalmente tenemos este principio de estabilidad laboral. Este principio de estabilidad laboral nos dice, nos orienta que debe protegerse la relación laboral, ¿no? Y debe darse a la misma la más larga duración en el tiempo, prohibiéndose el despido sin causas justificadas, ¿no? Entonces, la estabilidad laboral proclama que debe respetarse la fuente de empleo del trabajador y el contrato de trabajo únicamente se debe dar por terminado por causales justificadas, ¿no? Obviamente previamente establecidas en la ley, en el contrato o en el reglamento interno de la empresa o de la institución. Nuestra constitución política también proclama el principio de estabilidad laboral, ¿no? Proclama la estabilidad laboral y el artículo 49 de nuestra constitución prohíbe el despido justificado y toda forma de acoso laboral, ¿no? Entonces, el trabajador está plenamente protegido a través de estos principios. Entonces, con eso hemos terminado este punto referente a principios. Reiterar que los principios son diferentes a otras ramas del derecho y los principios nos ayudan a dar soluciones jurídicas en materia laboral ante los vacíos e insuficiencias de la ley. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por la participación en este breve curso, en este breve tema. Vamos a continuar más adelante con
con más temas. Les invitamos a seguir nuestras páginas en redes sociales y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.